Hola queridos participantes, bienvenidos a una nueva clase. Estamos en la número 2, la hemos denominado mitigación y adaptación al cambio climático. Quiero agradecer también por la participación muy activa que tuvieron con la tarea número 1. Las tareas que nosotros enviamos, no quisiera que sea un agravante o que sea algo que los estrese o los desmotive al módulo. Todo lo contrario, más bien es una puerta abierta siempre para una comunicación directa conmigo o con cualquiera de los colegas que también está en este rol. Eh, a mí me ha permitido conocerles, sé que están de muchas ciudades del país, lugares incluso que nunca había escuchado antes, y eso me llena de interés y de curiosidad por conocerlos. Eh, Bien, entrando en materia, los conceptos de mitigación y adaptación son conceptos ya directos del cambio climático. Ayudan a tomar decisiones, a los tomadores de decisiones en ámbitos políticos, pero también en ámbitos prácticos. Digamos que elevado a este nivel, ¿no? Al nivel de los tomadores de decisiones, permiten para tratar, por ejemplo, el tema país, el tema regional, el tema provincial, ¿sí? El tema de una obra pública, la conservación de un área protegida, pero también podemos bajarlo a una escala más local, más comunitaria, incluso a nuestros hogares, ¿no? Medidas de adaptación y mitigación de nuestros hogares, de nuestras casas, ¿ya? Bien, para ir entrando en materia, lo primero que les quiero provocar es que reflexionemos juntos sobre los mayores contaminadores que hay en el mundo, ¿no? Vamos a ver en este pequeño gráfico que China está liderando esta, esta escala de contaminación, seguido muy cercanamente por Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán. En las esferas de más abajo se puede encontrar una bandera más familiar, la de Brasil, más cercana. Brasil también está formando parte de este club de contaminadores y básicamente o principalmente por la deforestación de nuestro pulmón, que es la selva amazónica. ¿Sí? Actualmente está siendo muy afectada, está siendo explotada de manera muy intensa, sobre todo en este último periodo. Importante analizar el gráfico. ¿Sí? Lo que dicen esto es que está expresado en millones de toneladas de CO2. China tiene 9.838.000 toneladas de CO2 que produce anualmente. Es una cantidad inmensa de CO2. Esto porque, claro, tiene sus fábricas, el mundo ha migrado la producción, la industria a este país, y China ha sabido, digamos, aprovechar esto en términos de réditos económicos, políticos, militares, nada ambientales, pero en las otras esferas sí, y, digamos, se puede expresar a través de su contaminación tan alta. No hay que verlo desde una sola mirada. Si nosotros comparamos la emisión de China de manera per cápita versus la emisión de CO2 per cápita de Estados Unidos sigue siendo el mayor contaminador del mundo. China tiene varios millones de personas más que viven en su territorio que Estados Unidos. Por tanto, lo que contamina Estados Unidos de manera per cápita, es decir, por cada persona, es mucho mayor a lo que lo hace China. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en cuenta también. Los gráficos no son la verdad absoluta. Hay varias miradas también que hay que tomar en cuenta. Pero sí es importante también, China no es que no contamina, contamina y mucho. Importante tener este concepto de contaminación. ¿Quiénes contaminan? Y ya vamos a ver en dónde están también. Este gráfico, bueno, el anterior, el de las esferas, está con datos del 2017, son datos recientes, de hace 3 años. Pero este de acá, este mapa, está un poquito borroso, me disculpo por aquello, pero nos va a permitir explicar de manera gráfica desde dónde están emitiendo esta contaminación. Este mapa toma en cuenta, tiene una temporalidad desde 1900 a 1990, 90 años.
Y podemos ver de manera gráfica que la contaminación está expresada en el norte del mundo, en el norte global. Un concepto importante también de tomarlo en cuenta, norte global. Si bien es cierto, dentro de el plano cartesiano, pues está en el norte, pero el norte global también está en el sur, expresado en sus élites, expresada en ese grupo de personas que manejan la política o que manejan los modos de producción o incluso el territorio. Pero en términos geográficos se expresa básicamente en el norte, Estados Unidos, Europa, Rusia, ¿no? También está Australia, dentro de los países desarrollados o industrializados, de estos conceptos que se han autodenominado estos países. Mientras que el sur tiene otro color, tiene un color azul y refleja unos porcentajes mucho más bajos. Esto quiere decir que nosotros, el sur global, que también está expresado en el norte a través de pueblos o comunidades periféricas, olvidadas, marginalizadas, empobrecidas, que se ubican en el norte, los migrantes, los latinos, las comunidades afro, en fin, ¿no es cierto? Pero en el sur geográfico podemos ver que, por ejemplo, América Central y Suramérica ha contribuido con los gases de efecto invernadero en el periodo de 1900 a 1990 con un 3.8, a diferencia de Estados Unidos, que ha contribuido con el 25% de la contaminación general. Entonces, estos dos gráficos, ¿sí? Los grandes contaminadores versus en dónde se ubican, nos da cuenta, nos permite reflexionar también desde dónde desde dónde nos invitan a generar política, ¿no? A generar acciones. El norte usualmente impone políticas sobre mitigación y adaptación al sur, cuando debería ser lo contrario, ¿no es cierto? Porque el sur no ha contaminado, ha sabido conservar sus selvas, sus bosques, sus ríos, no ha tenido esa necesidad energética que ha tenido el norte, que específicamente ha sido a través de la acumulación y en términos y entre comillas del desarrollo, ¿no? Entonces, una vez ubicados estos dos conceptos también del norte y del sur global, vamos a ver lo que significa una tonelada de CO2. Pueden ver esa esfera, es una tonelada de CO2. Se la ha representado así para que podamos dimensionarla. Como es un gas invisible, como es un gas que no lo podemos ver de manera fácil, o a veces es muy difícil poderlo imaginar cuánto representa una tonelada, pues este gráfico nos ayuda a entenderlo, ¿no? Miren, esta es una tonelada. China emite 9.000 millones de estas bolitas, bueno, casi 100 más. Vamos a ver qué pasa con Ecuador. Según la CEPAL, Ecuador emite 1.9 toneladas métricas de CO2 por habitante. Por habitante, o sea, una bolita esta y una parte adicional, ¿no? En total, si contabilizamos con los aproximadamente 17 millones de habitantes del Ecuador, llegamos a 32.300.000 toneladas de CO2. Este dato no es oficial, este dato es una aproximación, pero ya da cuenta de la cantidad y la magnitud de el impacto que tenemos. Esto representa el 0.1% de las emisiones a nivel mundial. Es poquísimo, es bajísimo. Sin embargo, si pusiéramos 32 millones de estas pelotas, de estas esferas, en un lugar sería impresionantemente grande, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta esto. O sea, sí, somos del 0.1%, pero significa un montón. ¿En qué nosotros, en dónde, en qué parte producimos esta cantidad? Son dos grandes espacios, o bueno, tres, para desagregar uno. El principal es el transporte. Al ser una economía de materia prima dedicada a la producción, necesitamos del transporte. Necesitamos camiones, necesitamos barcos, necesitamos puertos. Y entonces la primera gran contribución de emisiones está en el transporte. Por eso es importante
que nosotros comencemos a pensar sobre la manera en que nos movilizamos. Obviamente la responsabilidad no solo está en la familia, no solo está en nosotros, sino también en dar la responsabilidad a las compañías y empresas que son quienes realmente están lucrando a un costo ambiental que nadie lo contabiliza, nadie toma en cuenta el daño y cuánto cuesta reparar ese daño ambiental. Pero bueno, la principal contribución es en el sistema de transportes. La segunda en la deforestación. Quise agregar la tercera porque se deriva de la segunda, que es el cambio de uso de suelo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir estas palabras? La deforestación la conocemos muy bien. Es deforestar, talar, cortar un árbol, ¿no? ¿Qué es el cambio de uso de suelo? Es si antes era un bosque primario, ahora va a ser una zona agropecuaria, donde se van a criar vacas. ¿Ya? Eso tiene, por un lado, la deforestación de los árboles, ¿no? Que eso ya no tiene digamos, ya no están los árboles para capturar el CO2. Y por otro lado ponemos vacas que van a generar metano, ¿no es cierto? De igual manera sucede que si antes había una pradera o un lugar verde y decidimos que ahí se va a construir edificios, es decir, va a urbanizarse. Ese es el famoso cambio de uso de suelo. Esas tres actividades principalmente contribuyen en nuestro país al CO2, ¿no? A ese 0.1% de emisiones de CO2 al año. Bien, entrando ya en la definición, qué es adaptación y qué es mitigación, voy a leer los conceptos. Estos son conceptos básicos, ¿no? Se los puede encontrar en cualquier texto relacionado. Adaptación son iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nuestra capacidad de adaptación. Hay algunos tipos de adaptación, ¿sí? Eso también es importante. Por favor, indaguen un poco más sobre los tipos de adaptación. Hay, por ejemplo, el tipo de adaptación reactiva, es decir, que cuando pasa un evento. Hay una adaptación planificada, es decir, que vamos a pensar cómo vamos a actuar frente a este posible riesgo. Y hay otras que son adaptación del ecosistema, por ejemplo, que toman en cuenta toda una serie de sistemas complejos naturales, incluidos las actividades del humano, para tomar acciones y medidas. ¿Ya? Entonces, como les digo, este módulo intenta topar los temas de manera general, pero siempre va a incentivar y a motivar a que sigan investigando, sigan profundizando estos temas tan importantes para nosotros y para la vida en general. La mitigación se refiere a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o combustibles fósiles. Incluye la mejora de los sumideros para incrementar la capacidad de absorción de dichos gases. En esta parte la mitigación básicamente se refiere a dos aspectos. A la reducción de los gases de efecto invernadero, que como hemos visto, la mayor cantidad de gases se caracteriza por el CO2, pero también está el metano, los CFCs, el óxido nitroso, no sé si se me escapa algún otro. Esos son los principales gases de efecto invernadero, ¿ya? Esos hay que reducirlos. Incluso para poder lograr un equilibrio se deberían reducir a cero, ¿ya? Pero eso vemos que políticamente, bajo el escenario actual, eso no es posible aún. Debería serlo, pero todavía no es posible. ¿Qué significan los sumideros? Los sumideros es, por ejemplo, el océano, es, por ejemplo, un bosque, es, por ejemplo, la selva, es también el páramo, es decir, incluso es la hojarasca de la materia orgánica muerta que mantiene el CO2, el carbono, ¿sí? Que es el elemento clave, capturado, secuestrado. Ustedes saben que los árboles, las hojas de los árboles, que tienen un proceso que es la fotosíntesis. Este fenómeno natural captura el CO2 a través de sus celdas y las regresa al ambiente convertidas en oxígeno, en O2. Entonces, mientras ese CO2
ingresa a la planta está capturado, no está en la atmósfera, no está en la parte alta de nuestra Tierra, afectando la luz solar, sino está en un proceso en el árbol. De la misma manera sucede en el océano. Los rayos del sol ingresan al océano, o el CO2 ingresa al océano y es capturado, secuestrado por los corales, por ejemplo, o por otros tipos de crustáceos, incluso las algas, y se mantiene el carbono, el CO2 o algunos gases de efecto invernadero en el océano, ¿ya? Esto hay que mejorarlo. ¿Qué tal si al océano derramamos petróleo? Reducimos la capacidad del océano para capturar ese efecto, el gas, ¿no? Reducimos esa capacidad del océano. ¿Qué tal si talamos la selva? Reducimos la capacidad de los árboles de capturar los gases de efecto invernadero. A eso se refiere la mitigación. La mitigación es un proceso de análisis un poco más sencillo que el de adaptación. El de mitigación podemos calcularlo de la siguiente manera. Es muy simple. Nosotros actualmente contribuimos con gases de efecto invernadero en 1 tonelada. De aquí a 3 meses vamos a reducirlo a media tonelada. Y así, ese es el proceso de mitigación. Es reducir lo que ya estamos emitiendo y a través de un plan reducirlo. Por ejemplo, si una familia tiene 2 vehículos, basa su alimentación en la carne, tienen 20 focos en la casa, ¿no? Y entonces contribuyen con esa tonelada que les dije de CO2. ¿Qué tal si la familia se organiza y dice, bueno, vamos a cambiar los focos por focos ahorradores, vamos a evitar que los focos estén prendidos innecesariamente, en vez de irnos en los 2 autos, vamos a compartir uno y no va a ser de lunes a viernes, sino va a ser únicamente 2 días a la semana, los demás días iremos en el transporte público o incluiremos unas bicicletas para que la familia haga ejercicio. No vamos a basar nuestra alimentación en carne, sino vamos a basarlo en vegetales y la carne será esporádica en momentos especiales. De esa manera vamos a reducir de esa tonelada a media tonelada de gases de efecto invernadero. Están haciendo acciones relacionadas a la mitigación. En cambio, la adaptación tiene un proceso más complejo, ¿sí? Para poder analizarlo. Vamos a entrar ahora un poquito a profundizar este tema de la adaptación. Aquí vemos el proceso, ¿sí? Primero tenemos que identificar el problema y los objetivos de adaptación, ¿no? Evaluar el riesgo climático y la vulnerabilidad. Identificar opciones, medidas de adaptación. Priorizar las medidas de adaptación. Implementar esas medidas de adaptación y por último monitorear y evaluar lo realizado, ¿no es cierto? En términos generales esto suena un poco confuso, pero es como cualquier tipo de problema con el que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una dificultad, vamos a tratar de identificar ese problema, ¿no es cierto? Darnos unos objetivos ante ese problema, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Evaluar ese riesgo, es alto, es bajo, es medio, ¿no? La vulnerabilidad, qué tan vulnerables estamos ante esto. Identificar las posibles soluciones o las posibles aplicaciones que podemos tener. Priorizarlas, con cuál empezamos. De una vez implementarlas y luego saber si funcionaron o no. Digamos, es un ciclo lógico de enfrentar cualquier tipo de dificultad que nosotros tengamos. Expresados en un gráfico, podemos verlo de esta manera. Los términos de exposición, de vulnerabilidad y de riesgo son claves en el análisis de adaptación. De hecho, existe una fórmula para calcularlos, pero no les he puesto aquí en este gráfico, primero para que no vean para que no lo tomen como algo muy pesado, muy difícil, y más bien les dejo esa incógnita para que ustedes puedan indagar, conocer. Si tienen alguna duda, les interesa el tema,
Pueden escribirme, como ustedes saben, a través de la plataforma. Va a haber un espacio siempre para subir cualquier tipo de consulta o pregunta. Pero de hecho, como les digo, hay una fórmula, hay que determinar a través de un proceso analítico lo que significa la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Bueno, en este gráfico vemos claramente una casa. La exposición va a estar relacionada con la cercanía a la montaña. La amenaza es que esa montaña se derrumbe y obviamente la casita está en riesgo. La vulnerabilidad va a estar determinada por el material de construcción de la casa, va a estar determinada por el tipo de deslave que pueda haber, es decir, vamos a analizar la vulnerabilidad en general, qué tan vulnerable está esa casa, ¿no es cierto? Y en el gráfico de abajo vamos a ver que hemos tomado una decisión, ¿no es cierto? Hemos parado un muro que va a evitar que ese riesgo, o mejor dicho, que esa amenaza ponga en riesgo a la casita. También vemos que la casa ha tomado otra perspectiva, otra forma, está más estructurada. De hecho, está un arbolito de paso a un lado de esa casita. Todo eso son medidas de adaptación, ¿no? Pero la principal va a ser evidentemente el muro. Esa es la priorización en el caso del análisis anterior, que dice priorizar las medidas de adaptación. ¿Qué tal si yo digo, no, primero mejoro la casa, le hago una casa más estructurada y al último, cuando ya no tenga nada más que hacer, levanto el muro? Tal vez no sea lo más eficiente porque la montaña se nos viene abajo y va a poner en riesgo nuestra casita, ¿no es cierto? Bien, este es el cálculo que les mencionaba. No está expresado en términos matemáticos como debería estar, pero el SR significa el riesgo climático, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, que se subdivide en la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Ya, esto los voy a dejar ahí como una pequeña alerta para que ustedes puedan seguir indagando. Bien. Esa es la adaptación, ¿no? Tenemos estos procesos que podemos actuar para adaptarnos a un riesgo, ¿no? Mientras el uno nos dice claramente que debemos reducir los gases a través de una contabilidad, el otro nos propone adaptarnos, es decir, el riesgo ya está dado, la vulnerabilidad ya está dada, la amenaza ya está ahí, ¿qué hacemos para adaptarnos? Eso es lo otro. Y a través de ese análisis de priorización, analizando la vulnerabilidad, analizando el riesgo, analizando la amenaza, decidimos qué medida de adaptación podemos tomar. Bien, la mitigación. Como les dije, es la captura de carbono, la reducción de gases de efecto invernadero, el uso de energías renovables y el transporte sostenible. Este gráfico ya resume nuestro análisis del día de hoy. Cambio climático, que está relacionadas con las gases de efecto invernadero y los impactos que tienen en nuestro clima, en ese cambio que nosotros podemos percibir en los fenómenos naturales, en la falta de animales que antes existían, en falta de peces, por ejemplo, para los pescadores que están en Manta o en ciertos sectores de la costa, van a sentir que antes se pescaba de una manera, ahora se pesca de otra forma. Esos son los impactos, ¿no? Tenemos entre las dos la mitigación y la adaptación. Ambas se complementan, son complementarias, no es que son excluyentes, todo lo contrario, son complementarias, nos ayudan a entender el cambio climático. Bien, como tarea tenemos que pensar un proyecto pequeño dentro de sus hogares para adaptar o mitigar el cambio climático. Como les digo, no es una forma de cargarles de trabajo, sino es una forma de hacerles reflexionar sobre sus acciones cotidianas. Tenemos en nuestra mente los conceptos de mitigación y de adaptación, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarnos en nuestra casa de una amenaza, por ejemplo, en términos energéticos, ¿no es cierto?
si se nos va la luz, si no podemos cocinar, si va a haber un terremoto, vamos a adaptarnos de la siguiente manera, ¿no? Todos estos fenómenos naturales como los terremotos, los tsunamis, incluso por ejemplo el tema de los mosquitos, son producto del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos ante esos riesgos? Yo vivo igual, por ejemplo, pueden utilizar el mismo ejemplo si alguien vive en una quebrada, vive cerca de un río, ¿no es cierto? Analizar esas amenazas y pensar un pequeño proyecto de adaptación o de mitigación, ¿no? El más fácil creo yo que es el de mitigación. Bueno, mi casa tiene tantos focos, me voy en mi carro, me voy en bus, como carne todos los días, etcétera. ¿Cómo voy a mitigar eso? ¿Cómo voy a reducir esto? Si pueden, si tienen el tiempo, por favor ingresen al aula virtual y coméntenme. Este va a ser mi pequeño proyecto, esto voy a hacer, porque el fin de clase, para poder aprobar este módulo, van a presentar un pequeño proyecto, ¿sí? Puede ser escrito, puede ser a través de fotografías, puede ser a través de dibujos, puede ser a través de la actividad creativa que ustedes consideren, que tengan a la mano, que tengan la posibilidad, y van a subirlo al aula virtual, al Moodle, ¿sí? Eso va a ser al fin de este módulo, es decir, en la clase número 4. Para eso también van a tener un tiempo, no es que va a ser estrictamente cuando finalice la clase, sino se les va a asignar un tiempo para que ustedes puedan subir esa información, pero desde ya les invito a pensarlo, ¿no es cierto? A que vayan pensando cómo lo van a hacer. También les invito a que sigan indagando, investigando sobre el tema. Eso, de mi parte pues les dejo este video para que ustedes puedan ir reforzando. Nos vemos en un ratito ya para nuestra clase en vivo, y les invito nuevamente a entrar al aula virtual. Desde acá, desde mi hogar, pues un fuerte saludo y un abrazo. Que tengan una muy buena jornada.